Hoy es el Día de África, no sé si lo sabíais. África es ese continente en el que pocas veces nos fijamos y si lo hacemos suele ser siempre o casi siempre para mal. Y un continente que obviamente, bueno, pues también sigue necesitando ayuda. Y más en una situación como esta. Lo que pasa es que en ocasiones se nos olvida ahora que tenemos la emergencia en nuestras puertas. Para que os hagáis una idea, solamente en África subsahariana el año pasado cerca de 180.000 personas accedieron a una atención sanitaria digna. Lo hicieron precisamente gracias al trabajo que allí llevan a cabo pues muchas instituciones, y estoy por ejemplo pensando en la Fundación Recover Hospitales para África. Si os parece, porque han puesto en marcha una campaña que se llama Tu huella en África, que lo que quiere hacer es llamarnos la atención sobre la realidad y las necesidades sanitarias del continente, vamos a saludar a esta hora de la tarde a su directora, la directora de la Fundación Recover, Chus de la Fuente. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, encantados de hablar contigo, Chus. Gracias por atendernos. Fíjate que yo decía, ¿no? África, pocas veces hablamos del continente, si lo hacemos suele ser siempre por motivo de desgracia, porque yo no sé, pero me da la sensación de que como sociedad desconocemos absolutamente, no te digo que todo, pero prácticamente todo de lo que ocurre en esos países. Pues sí, la verdad es que es muy sorprendente. A mí siempre me ha llamado mucho la atención porque de España solo hay 14 kilómetros a África, solo 14 kilómetros. Y sin embargo, la ignoramos, está ahí olvidada y no sé, y es súper diversa. O sea, son más de 50 países, culturas distintas. Cuando hablamos de África parece que hablamos de un entorno homogéneo y no es así, es muy diverso, muy variado, muchísimas lenguas, muchísimas etnias. Bueno, pues un continente súper rico. Vamos a empezar por el principio, si te parece, sí. Chus. Sí, cuéntanos, ¿qué es lo que hacéis desde la Fundación Recover? Pues mira, en la Fundación Recover, como decías al principio, lo que hacemos es intentar hacer accesible una asistencia sanitaria de calidad a todas las personas en aquellos países en los que estamos. Es verdad que somos una organización pequeña y que estamos en pocos países, pero allí donde estamos intentamos que el derecho a la asistencia sanitaria pueda hacerse factible, real, para las personas que allí viven, que están cerca de nosotros. Eso es lo que hacemos de una manera resumida, pero bueno, podemos entrar al detalle todo el que queráis y tengáis tiempo. Pues fíjate que has dicho una fundación pequeñita, pero echando un ojo, ¿verdad?, a las cifras de vuestra memoria anual, pues simplemente como una perla de ejemplo, habéis formado 166 profesionales africanos de distintas especialidades sanitarias y gestión hospitalaria. Esto es algo primordial en un continente, en un grupo de países donde no existe una sanidad pública y universal como la que tenemos la suerte de disfrutar aquí. Efectivamente, sí. Por un dato que ayuda a ponerlo en contexto, si en España tenemos casi 40 médicos por cada 10.000 habitantes y casi 52 enfermeros por cada 10.000 habitantes, en Camerún, por ejemplo, no llegan a un médico por esa misma cifra, 10.000 habitantes y 16 enfermeras. O sea, son unas cifras realmente distintas, ¿no? Una diferencia importante, ¿no? ¿Cuántos proyectos de hospitales, de centros sanitarios habéis puesto en marcha o estáis gestionando a través de la Fundación, Chus? Bueno, nosotros proyectos durante el año pasado ejecutamos 32 proyectos en diferentes centros médicos, ubicados sobre todo en Camerún, que es donde tenemos más presencia, pero también pues en Benín, Chad, Costa de Marfil y República Democrática del Congo, que es fundamentalmente donde estamos, pero insisto mucho en que nuestra mayor presencia es Camerún. Y entre todos ellos pues han sido 32 proyectos de distinto índole. Pues por ejemplo, equipamiento médico. El equipamiento médico es muy caro y difícilmente podemos diagnosticar a nadie y atender a nadie. En estos días todos hemos oído hablar de los famosos respiradores.
pues es un equipamiento más de los que hay en los hospitales, aparatos de rayos X, ecógrafos, sobre todo para el seguimiento de embarazos, que hay muchísimos embarazos, muchísimos más que aquí. Bueno, todo tipo de equipamiento médico es muy caro y en ese sentido hacemos muchos proyectos. También hacemos proyectos de sensibilización dirigido a la población para que vayan al médico, porque la medicina es escasa, como decíamos antes, pero también cara, y muchas veces lo dejan para el final, ¿no? Entonces imagina un caso de oncología, cuando ya no hay remedio, ya no poco se puede hacer, ¿no? Entonces en ese sentido también hacemos muchas campañas y, como decías también antes, formación para los profesionales sanitarios. Claro. Yo estaba pensando en una situación como la que hemos vivido aquí, donde, por ejemplo, pues ha sido clave, ¿no? El casi convertir todos nuestros hospitales del sistema sanitario en hospitales de campaña para trabajar en una emergencia como la que ha provocado el coronavirus. Y muchos de esos profesionales que han estado liderando equipos era gente que venía del mundo de la cooperación sanitaria. Esto me hace pensar en una emergencia que obviamente pues también está en África, pero a la que no le prestamos atención, y yo no sé si, por ejemplo, están preparados esos hospitales para hacer frente a los casos de COVID-19. Pues datos como lo que os he dado antes, sin duda nos hacen pensar que preparados no están. Pero sí que es cierto que ya has dicho una cosa muy, muy cierta, ¿no? A las emergencias sanitarias quienes están habituados son ellos, porque las tienen diariamente, continuamente viven con emergencias sanitarias. Hace muy poco, escasamente un mes, el 25 de abril, era el Día Internacional de la Malaria. Hoy es el Día Internacional de África. En África mueren cada año 400.000 personas, la mayor parte niños, solo de malaria. 400.000 personas, ¿vale? Bueno, son cifras que te ponen los pelos de punta. El ébola, ¿dónde se ubicó el ébola? En África. O sea, las emergencias fundamentalmente, ¿dónde sigue estando el VIH? En África. Entonces están mucho más acostumbrados que nosotros a situaciones de emergencia, y de ahí, como decías antes, que muchos de los médicos que han liderado estas situaciones aquí en España tenían también ese perfil de cooperación, ¿no? Porque tienes que poner en marcha, romper tus esquemas de lo que has aprendido en el día a día y ponerlo a inventar, a innovar, para salir de esa situación adelante rápidamente, ¿no? Entonces, ellos están más preparados. Pero bueno, la pregunta es que me tendría tantas cosas que decir que me voy de lo que efectivamente me preguntas, ¿no? Pero sí, la COVID también está aumentando allí, más lentamente que aquí. Eso también es cierto. Hay muchos factores que dicen que lo están ralentizando. Uno de ellos, que reaccionaron muy rápidamente, cerraron fronteras, dejó de haber vuelos, enseguida todo el mundo tuvo que ir con mascarilla por la calle. Bueno, todas esas cosas han hecho también que se frenara un poco la evolución, pero sigue creciendo de día en día. O sea, en la última semana pues ha crecido en Camerún, como os decía, pues en Camerún ha crecido en la última semana en torno a un 40%, ¿no? El número de casos. Uh-huh. Pero están en 4.400 detectados. También es cierto que hay muchos menos test, se hacen muchos menos test, pero va creciendo poco a poco. Y bueno, pues sí, un hospital allí pues no tiene UCIs, no hay tantos respiradores como hay aquí, y aquí se nos quedaron escasos. Bueno, esperamos que el impacto no sea tan en pico como ha sido aquí, que sea más atenuado, y que no nos olvidemos de ellos, que sigamos mirando hacia allá, que sigan necesitando nuestra ayuda, porque a lo mejor el impacto del COVID a lo mejor no es tan grande como aquí, ojalá sea así, pero el impacto económico sí que lo va a ser muy grande, porque hemos cerrado toda la relación con ellos, y dependen mucho del exterior, porque el 70% de la economía es economía informal, que si no salen a trabajar no tienen ingresos. Por eso el confinamiento en estos países ha sido prácticamente imposible.
han tenido que seguir saliendo a trabajar. Bueno, no sé, todo esto hace un contexto realmente distinto, diferente, y que hay que manejarlo con estrategias distintas también. Claro, estamos hablando de una enfermedad que ha llegado a todos los países. A todos. La realidad sanitaria de cada país es muy diferente a la otra, incluso en países de órbitas similares, ¿no? Por situación geográfica. Pero yo creo que esto más que nunca nos pone de manifiesto la necesidad de que, si debería ser así para todo, también la sanidad debería ser global. Pues sí, la sanidad debería ser universal, eso sin duda alguna. Sin salud hay poco más, o sea, no hay futuros, y lo hemos vivido en nuestras propias carnes durante estos casi 3 meses que llevamos metidos en casa. Sin salud es que no hay otra cosa. Entonces, bueno, sí, deberíamos luchar todos y intentar que el derecho a la sanidad sea universal para todos y todas, estés en el país en el que hayas nacido. O sea, nosotros solemos cerrar todas nuestras intervenciones con una frase que es: el lugar donde nacemos determina la salud que vamos a tener. Y esto no debería ser así. Derecho a la salud deberíamos tenerla todos y todas en las mismas condiciones. Qué gran frase esa que acabas de decir. Cuéntanos esta campaña, Tu Huella en África, que habéis puesto hoy en marcha coincidiendo con este Día de África. ¿Qué es lo que queréis con ella? Bueno, pues lo que queremos es poner en estos días en la mente de todos que África la tenemos ahí, que la tenemos ahí al lado. Como os decía, solo son 14 kilómetros lo que nos separa de todos estos países y de esta realidad intercultural, y que no todo es negativo en África. En África hay bailes, hay música, hay literatura, hay cine, hay 1000 cosas, ¿no? Entonces, bueno, a todos los que hemos pasado por África, yo no conozco a nadie que no le haya dejado marcado. A todos nos ha dejado una huella dentro, siempre positiva, ¿no? Y eso es lo que creo que nos debería unir, para que les devolvamos nosotros también a ellos una buena parte de lo que somos, de lo que podemos hacer, y que no les olvidemos, que sigamos mirando a África. Pues Chus de la Fuente, directora de la Fundación Recover, Hospitales para África, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Un abrazo muy fuerte y cuídate mucho. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz. Gracias.